Vamos, 3142. ¿Pago este? Sí. 6288. 52, informe liberando 3000. Volveremos a liberar 3000. Sí, la chiche. Lo inicio. Responder. Activado. True light. Conectate. La chica. Sentate. ¿Presentaste ya? No, vos. Tripulación de cabina, ocupar sus puestos para el despegue. Despegamos 1-2. Despegamos. Correcto, Adrián, que te piso. Bueno. Buen día. Venga. Ana, buenas noches, el 1577. Buen día. Buen día. ¿Está listo? Vamos a empezar. Vamos para 1-3 de aceptar. Cuando pueda copiar, me avisa. 4152, siempre muy reducido, límite del botón acordado. Curva Alfa Charlie, ingresando sin acercar hacia el sur, David. Son las 3:55 de la madrugada y llueve torrencialmente en Capital y Gran Buenos Aires. Se registran tormentas eléctricas. El parte actualizado del Servicio Meteorológico Nacional nos informa que la tormenta se desplazará hacia el noreste de la provincia y se irá despejando hacia el amanecer. 19 grados la temperatura en Buenos Aires, 99... ¿Qué haces?
Larga eso. Felicitaciones, comandante. Gracias. Meteorología arreglada, acabó. Así que, buen tiempo. ¿Cuánto le ponemos? ¿Qué alternado tenemos? Córdoba. Pasajeros. 62, de piso a piso. Carga. No hay. 10.008 seré. 1008. 10.008. Ah, 1008. ¡Comandante! ¡Felicitaciones! ¡Wow! ¡Qué alegría! ¿Nos sacan una foto? Deja ver las tiras, porque si no, ¿qué comandante soy? Va. Comandante, ¿todo bien? ¿Todo bien? Hay una pérdida hidráulica en un flap, pero mantenimiento me dice que está en tolerancia. ¿Algo más? Sí, me dijeron también que se dispara en falso una alarma de fuego de APU y que no disparemos el matafuego si se prende. Sí, claro. La empresa se agranda y los uniformes se achican. Che, ¿van a dar este diario? Sí, ¿por? Mirá. Entonces no. No pueden dar eso. Gordo, Sí, pedí puesta en marcha que hay demoras, ¿eh? ok. Che, ¿y la comisaria dónde está? No sé. 150 para puesta en marcha. ¡Ey! Vení. Sí, ¿Qué? tenemos turno 9 para puesta en marcha. Oíme, está vacío este matafuego. Sí, es que no tenemos en esto. Sí, pero yo no puedo salir sin matafuego. Mire que hace una semana que el avión está volando así. Bueno, eso no es problema mío. Traigo un matafuego porque no puedo salir, señor. Dame la mano. Comandante, ¿cuánto estima para el embarque? Cuando terminen de hacer combustible y me traigan el matafuego. Comandante, nos embarcaron la coca. ¿No podemos embarcar mientras hace combustible? Ya te lo reclamo. No podemos. Gordo, Sí. llama a operaciones que le digan a Catherine que traiga la coca y decir que faltan los papeles. Sandra, cruza la cinta ahí antes que se caiga alguno, por favor. Llaman de tráfico para ver si tenemos una estima para embarcar. Se acabo de hablar con uno. Solucionado el problema del matafuego. Ok. ¿Estás ok vos? Estoy bárbaro. Para embarcar no requiero. Claro. No, chao. Noble dama, me atrevo a escribirle porque han ocurrido una serie de notables coincidencias que me gustaría explicarle. Siguiendo un orden lógico debería yo presentarme, y qué más lógico a estos fines que decirle a usted mi nombre. Pero no lo haré, dudo que siquiera lo recuerde. Por lo tanto me presentaré de otra manera,
Podría decirle que fuimos al mismo colegio y que para llegarme hasta él tomaba el ómnibus número 1 con el inefable Cholo al volante. Pocas cosas podían compararse cuando a las 4:30 de la tarde pasaba delante suyo para ir a sentarme al fondo. Era para mí el momento más deseado del día. Esos segundos en que veía su rostro de frente eran sin lugar a dudas lo mejor del viaje. Recuerdo un hecho que me permitió abrigar alguna vaga esperanza que su indiferencia no fuera tal. Estaba charlando con Luigi, ya que los servicios de los defensores eran poco requeridos. ¿Conoces a Marcela Fabri? No, ¿por? Ah, porque ella me dijo que te conoce y que vos la conoces. ¿En serio te dijo eso? Sí, ¿por? No, claro. ¿Por qué no se sientan en el piso, charlan tranquilo, dejamos jugar a los rivales, eh? Perdimos por culpa de ese gol, pero yo marché triunfal hacia los vestuarios. Era la primera señal, luego de largos años de amarla en silencio, que usted se daba por enterada de mi existencia. La adolescencia pasó con saltos y sobresaltos. Adolecí de muchas cosas y tuve otras tantas, entre ellas un imborrable amor de la infancia, aquel que tuve con usted. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te fue? Bien. Dale, pedí descenso. Mendoza, buen día, el 150. Mendoza, el 150 llama. Mendoza, el 150 llama. Dale, transmití a ciegas. Mendoza, el 150, transmitiendo a ciegas, sin marcación de ME. Estima 55 millas fuera, solicita descenso. El BOR tampoco anda, no tengo marcación de nada. Gordo, poné Radio Niwil a ver si te da una marcación. Señores pasajeros, les habla el comandante para informarles que el control de tránsito aéreo de Mendoza, dependiente de Fuerza Aérea Argentina, con su habitual eficiencia se ha quedado aparentemente en falla eléctrica total, es decir, no tenemos ningún tipo de comunicaciones ni de radioayudas. Esto nos obliga a volar en un circuito de espera y si en los próximos 20 minutos no logramos hacer algún tipo de contacto, vamos a tener que proceder a nuestro aeropuerto alternativa, que es el aeropuerto de Córdoba. Mendoza, Argentina 1406. Un fax del comodoro Trapatoni y del Comando de Regiones Aéreas. El tipo estaba muy alterado. El presidente de la empresa quiere que le mandes una carta de disculpas. Decide al Comodoro que arregle el borde de Mendoza, así yo no tengo que estar como un pelotudo poniendo una radio a ver si veo el aeropuerto. Tu primer vuelo como comandante ya armas varios kilómetros. Si yo no armé ninguno. Te los arman. Ay, dale, Adrián, no me hinché las pelotas. ¿Sabés cómo es esto? Estoy estar explicando si entramos juntos a la empresa. Pero ahora yo soy tu jefe. ¿La barba? ¿Qué le pasa a la barba? Mirá cómo está. 3 milímetros de convenio. A De Angelis no le gusta eso. Sí, bueno. Mira, no quiero discutir más con vos. Evidentemente no entendés que la empresa se está expandiendo y hay que poner el hombro. No sea cosa que en vez de expandiendo se esté hinchando, ¿no? Quizás esta no sea una empresa para gente como vos. ¿Y eso es cumplido?